Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la tercera ronda. Ha terminado hace un ratito, habíamos traído una partida anterior que la tenéis en la primera reseña y también en la descripción de cada vídeo, en el primer enlace que veáis. Y de momento nos centramos con Vidit Wirrati con piezas blancas y Danil Dubov con piezas negras. Una partida muy interesante, ya en el tablero caballo F3, apertura reti, a lo que Dubov, bueno, pues tras alfil G2, ataque indio de rey, responde de una manera simétrica. Alfil G2, alfil G7, de momento ambos jugadores quizás enrocándose y evitando controlar el centro, aunque es aquí cuando Vidit juega D4, hace lo propio Dubov con D5, C4 atacando en D5 y aquí se rompe ya la similitud, ¿no? Hay que defender quizás el peón de D5, se puede jugar con el peón de 6, evitando así el desarrollo natural del alfil de casillas blancas, se juega C6 y tras estos movimientos enroque por parte de ambos jugadores. Dama B3, teniendo cierta presencia sobre el punto de D5 y también B7, que aunque está defendido por el alfil, bueno, pues evita quizás que este alfil no se pueda desarrollar, al menos de momento. A5 ganando espacio para jugar A4 y así expulsar a la dama de esta posición. La partida continúa con C por D5 y aquí Dubov, antes de recapturar, decide jugar a 4, expulsa a la dama, se viene a D1 y es ahora cuando recupera el peón perdido. Tras estos movimientos caballo C3, nuevamente tocando en D5 y también dos veces el punto de A4. De ahí que Dubov jugase dama 5 defendiendo dos veces dicho peón y tras estas jugadas alfil de 2, bueno, pues intentando crear quizás una descubierta, aunque de momento el caballo tampoco tiene muchas amenazas y no tiene dónde ir, ¿no? Tras caballo C6 desarrollando, la partida continúa con E3 reforzando el peón de D4 y tras estos movimientos se juega dama A6. La dama finalmente se retira de la diagonal, se libera la casilla de A5 donde va a venir el caballo y quizás podría saltar a una casilla más adelantada que sería interesante en C4 tocando por ejemplo el alfil de D2, punto de B2, aunque Vidit de momento lo controla con B3, A por B3 y aquí dama por B3. En caso de recapturar con el peón, que es verdad, controla la casilla de C4, vendría un cambio masivo de piezas, ya que la dama, bueno, no se puede retirar porque la torre de A8 estaría cayendo, no está defendida y en caso de cambiar todo este material, la partida se simplificaría bastante y quizás las tablas estarían pues detrás de varias jugadas. Esto lo evita Vidit, juega dama por B3 y tras estos movimientos, bueno, pues nuevamente presión sobre el punto de 5, dos atacantes, solo un defensor y aunque se puede jugar una jugada como E6, alfil E6 quizás para volver a defenderlo, quizás torre de 8, Dubov decide jugar caballo A5 atacando a la dama y esta se retira a B4. La partida continúa con caballo C6, podríamos pensar en este movimiento caballo C4 que a priori parece interesante, ya que el caballo pues no se puede expulsar, al menos de momento, pero en caso de hacer este movimiento torre C1 sería algo molesta, ya que ahora quizás ideas de las blancas pueden pasar por caballo por D5 y a caballo D5 se ha ganado un peón, se ataca a la dama en B4, pero dama por C4. Si dama por, las piezas blancas responden con torre por C4 y si aquí las piezas negras capturan en D2 y cambian material, están entregando quizás el caballo más adelantado que tienen de momento en la posición. No hay por qué entregarlo, pero también quizás otra idea de las piezas blancas es jugar en algún momento alfil F1 y así, bueno, pues clavar a un caballo que sería algo molesto quizás para las negras. Bueno, el caso es que Dubov no lleva el caballo a C4, vuelve a C6, toca la dama, esta la retira Vidit a B2 y finalmente alfil F5 desarrollando, ya que bueno, pues el punto de B7 está defendido por parte de la dama en A6. Tras estas jugadas torre Fc1, como vemos el alfil controla varias casillas de la defensa o del flanco de dama, no obstante se coloca en una casilla negra, también con cierto dominio sobre la columna abierta, torre C8 para responder y tras estos movimientos caballo E5 y dama 3 buscando el cambio de damas. Si aquí las piezas negras son las que eliminan esta pieza en la posición, peón por atacando al defensor
de la casilla o del peón de D5 y tras caballo E4, caballo por D5 y bueno, se podría complicar mucho la partida. Caballo por D2, aquí intermedia caballo por E7, jaque ganando un nuevo peón y tras rey F8 además están ganando la calidad tras todos estos cambios, aunque es verdad que las piezas negras quizás pueden recuperar el peón de E5 ya que hay peones doblados de momento y bueno, pues la torre de A1 si se retira también podría caer incluso el peón de A2, no obstante la calidad pues tiene mucha importancia y las blancas estarían ganando. Por lo tanto, Dubov en esta posición decide mantener tensión en el centro, dama 3 buscando el cambio, ofreciendo el cambio de damas y tras aceptarlo Vidit llegamos a estos movimientos en el que se juega G4, entregando un peón lateral aún estropeando la estructura del flanco de rey, donde se encuentra el rey de Vidit, pero a cambio ganando el peón de D5. Como vemos, las blancas tienen doble ataque sobre este peón y podríamos pensar en capturar directamente. Quizás no sería del todo bueno para las blancas y aquí deberían jugar caballo C4. Si alfil por D5 recuperando la pieza, pues el tema es que las negras podrían contestar con caballo por E5 y a peón por torre D3. Un movimiento bastante duro en el que se toca ambos alfiles y aunque parece que se pueden salvar tras alfil por B7, tocando a la torre por C1 jaque, se puede capturar con la torre, con el alfil, pero no obstante, bueno, pues alfil por E5, toca la torre y por intentar salvarla o llevarla a B1, torre D1 con jaque. Nuevamente ataque sobre el alfil y las piezas negras están ganando. Por lo tanto, dentro de esta línea que hemos visto hay varias variantes, pero podrían favorecer a las piezas negras. Por lo tanto, decide sacrificar un peón lateral con estos movimientos ganando un peón central en D5 y además existe o está tocando este caballo en E7 de momento defendido por C6, por lo tanto torre C6 podría ser una idea para después recuperar la pieza en C8 o en C6, ¿no? Da igual que la torre o el peón capture, ya que finalmente pues el caballo tocaría ambos puntos y en caso de que la torre esté en C8 sigue defendida todo el tiempo por el alfil en C8. El tema es que, bueno, pues tras estas jugadas Dubov retira la torre también metiendo presión en el punto de A2. Y tras estos movimientos la partida continúa con caballo B4. Se enfrentan los caballos, se controla la casilla de A2. Dubov evita los cambios jugando caballo A5, controlando B7 y la casilla de B3, ya que, bueno, pues tras este movimiento, como vemos, quizás las blancas en algún momento piensen jugar torre B1, torre B3, buscando cambio de torres en esta posición y bueno, pues Dubov controla un poquito todo, ¿no? Si aquí para las piezas negras rápidamente pensamos en caballo por B4, alfil por B4 y aunque torre por A2 se pueden cambiar torres en esta posición, alfil por E7 da cierta ventaja a las blancas, ¿no? Aunque se tendría que jugar la partida. Evita los cambios Dubov, juega caballo A5 y tras estos movimientos la partida continúa con torre B1. Tras esta jugada, alfil F8, también como vemos el alfil estaba chocando constantemente en la gran diagonal contra el peón de D4, pues muy bien defendido, muy bien, bueno, pues sin posibilidad de progresar, decide jugar alfil F8, si D6, D5, bueno, pues el caballo al menos estaría atacado en una ocasión, junto con la torre en A4, pueden ser ideas, y Vidit mientras tanto juega torre C7, toca dos veces el peón de B7, solo defendido por el caballo, y la partida continúa con alfil E6. Quizás torre C8, bueno, pues presenta batalla contra la columna abierta, la torre que se acaba de infiltrar podría ser más interesante, pero la idea de Dubov por un lado es quizás capturar el peón de A2, ya que hay doble ataque y solo un defensor, y aparte de alguna manera obligar a este movimiento a las blancas, ya que tras D5 el alfil ha dejado de tener fuerza en la diagonal. Tras estas jugadas el alfil está atacado, alfil G4 y aquí viene una jugada fantástica por parte de Vidit que es H3. Vuelve a tocar al alfil, alfil F5, toca en B1 y E4 y aunque el alfil pues se está quedando encerrado, el alfil negro es el que está quedándose sin casillas. Pensamos aquí si jugar alfil C8 que estaría defendido, pero no obstante a esta jugada la línea podría continuar con torre BC1, doble ataque y nuevamente el alfil tendría que retirarse. El tema
es donde en la partida tras jugarse E4, el tema es que se ha abierto la fila y la torre junto con el alfil controlan dicha casilla y realmente el alfil no es capturado. No obstante, Vidit había ido un poquito más allá después de toda esta secuencia y su idea pasaba por jugar alfil C1, un movimiento fantástico en el que entregaba un peón a cambio de dejar a la torre sin movimientos o sin posibilidad de retirarse a la tercera o mantenerse en la tercera y así seguir defendiendo el alfil de H3. Por lo tanto, si la torre se retira, ya que todas las casillas están controladas por piezas blancas, pues podría caer este alfil en la siguiente jugada. Tiene que entregar la calidad, ya que tras alfil por G2, alfil por A3, y aunque alfil por E4 continúa la partida atacando a la torre, esta se retira a E1 y alfil F5. Tras todos estos movimientos, bueno, pues los cálculos de Vidit han funcionado y la misma continúa con caballo C2. La torre defiende al caballo, pero como vemos se abre la diagonal y hay triple ataque por parte de las piezas blancas en el punto D7. Dubov de momento lo evita capturando una pieza, torre por C2, doble ataque al punto D7 y tras jugar caballo C4 Dubov nuevamente, bueno, pues mete presión al alfil que quizás podría capturar en E7, pero aquí Vidit decide capturar y a cambio entrega el alfil de A3. Tras estas jugadas hace este movimiento que es D6 y es fantástico. No tiene otra cosa mejor que hacer Dubov, que es jugar E6, teniendo un peón pasado las piezas blancas, ya que si captura el paso, hace una captura normal, bueno, pues en dos movimientos, torre C8 y torre E8 y están capturando la pieza en F8. Por lo tanto, la captura no es posible, se juega E6, se podría continuar con D7, Vidit juega torre D1 defendiendo y tras torre por A2, torre A8 tampoco funciona, D7, torre D8 evitando la coronación y torre C8 sería definitiva. Por lo tanto, bueno, pues intentando los últimos temas Dubov, juega torre por A2, D7 ya en el tablero y tras alfil E7 se entrega pieza, se está dando jaque al rey, rey G7 y poco más se puede hacer. Torre D7 atacando el punto de F7 con ambas torres es la idea de Vidit, torre A5, Dubov intentando llegar a la defensa y tras estas jugadas y los cambios de torres en esta posición se juega F4 y aquí Dubov decide abandonar, ya que bueno, pues las piezas blancas claramente tienen pieza de más y bueno, yo creo que ha sido una partida fantástica con temas en el centro como hemos visto y también que bien ha entendido la posición Vidit jugando G4 entregando un peón lateral por un peón central y luego sin atrapar a ese alfil y dando la oportunidad de darle un escape en H3 junto con la torre de A3 tenía una trampa pues aún mayor preparada. Por mi parte nada más, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.